Hay muchas enseñanzas, las cuales Jesús nos dejó ahí en su palabra, las cuales nos enseñan y revelan sobre su carácter. Jesús fue un maestro, fue un gran líder. Jesús nos mostró realmente cómo se hacen y cómo se requieren las cosas en el reino de Dios. Y en estos días yo me sentaba y hacía un devocional con mi familia. Y mi esposo y yo le explicábamos a mi hijo cómo era Jesús, cómo Él quiere que nosotros seamos, cómo Él quiere que nosotros nos manejemos. Y la realidad es que Jesús en todo momento nos modeló su carácter. Jesús, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él se despojó de toda su gloria y nos mostró que Él vino a servir. Y que tú y yo estamos llamados a eso mismo, a servir a los demás. Nosotros no vinimos a ser servidos, así como Jesús mismo dijo, yo no vine a ser servido, yo he venido a servir. Y cuando Él lavó los pies de los discípulos, Él realmente le estaba mostrando que nosotros vinimos a servir. Hubo un momento dado en que los discípulos se cuestionaban y se peleaban el primer lugar, quién era el más grande y cuál iba a ser el que iba a estar sentado al lado de él. Con el lavamiento de pies, Jesús no solamente nos estaba mostrando servicio, sino también humildad, sino también liderazgo, porque ciertamente un buen líder es el que muestra con sus actos y no solamente el que manda, sino que Él nos revela y nos muestra con su carácter cómo se deben de hacer las cosas. Y Jesús fue un gran líder. Pero también con el lavamiento de pies, no solamente les mostró servicio y que el más grande realmente es el que es más pequeño, es el que se humilla en el reino de Dios, porque cuando nosotros leemos las Escrituras podemos ver que las cosas en el Señor y para el Señor son muy diferentes a como el mundo por mucho tiempo nos ha enseñado. Nosotros fuimos llamados a servir a los demás, a servir no solamente en nuestra iglesia, sino a servir también a nuestros hermanos en la fe, a servir al vecino, al amigo, al prójimo, a ese compañero de trabajo, a ese compañero en la universidad, en tu escuela, que también necesita de tu ayuda, quizás de un buen consejo. Nosotros fuimos llamados a servir y ese es el que verdaderamente es grande en el reino de los cielos, el que se hace pequeñito delante de los demás, el que se mantiene humilde. Y esa es una de las características que Jesús nos modeló y que tú y yo tenemos que imitar en nuestro carácter. Tú y yo tenemos que aprender en este caminar a ser humildes, a ser compasivos con los demás. Una de las cosas que yo siempre le enseño a mis hijos y les digo, nosotros siempre tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó, cómo éramos nosotros antes de estar en Cristo. Mostremos el amor de Jesús en nosotros, porque eso es lo que realmente va a marcar la diferencia en nuestra vida. Cuando nosotros mostramos compasión por el prójimo, por los demás, cuando nosotros entendemos que aún nosotros siendo humanos podemos muchas veces cometer errores y caer. Pero 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, y ahí está la mano de Dios extendida para nosotros, porque Dios es un Dios misericordioso y nadie mejor que Dios para poder entender nuestra humanidad. Pues Jesús se hizo carne, el Verbo se hizo carne. Hoy yo quiero hablarte de ese Jesús tan maravilloso que dio su vida por ti, que dio su vida por mí. Y esta semana estamos conmemorando la muerte, pero también la resurrección, porque ciertamente el tercer día Él resucitó. Y no hay nadie en la historia que haya podido vencer la muerte sino solo Dios a través de su Hijo Jesucristo. Él está hoy sentado a la diestra de Dios Padre y hoy está su Espíritu Santo aquí. Y tú y yo tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que anhelar tener esa llama encendida en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Y tú y yo tenemos que predicar un Evangelio que no es muerto, sino que es un Evangelio vivo. Es un Evangelio lleno de poder, que tiene el poder para transformar una vida, que tiene el poder para transformar un corazón, que tiene el poder para levantar al caído, que tiene el poder para salvar al enfermo, para libertar al cautivo y liberar al endemoniado. Un evangelio para salvar. Jesús vino a salvar. Y hoy yo quiero hablarte de esto. Modelemos el carácter de Jesús. No somos Jesús.
pero estamos llamados a imitar su carácter. Cuando nosotros leemos las Escrituras, podemos ver que Jesús en todo momento modeló lo que en el reino se requiere que tú y yo seamos, cómo tenemos que andar, cómo tenemos que caminar. Los ojos de los demás están puestos en ti. Y no es tu testimonio, es el testimonio de Jesús en ti, lo que tú y yo constantemente estamos modelando a los demás. Nosotros somos embajadores del reino de Dios, que no se te olvide eso nunca. Hoy quiero recordarte que tú, como hijo de Dios, fuiste llamado a servir. Que tú, como hijo de Dios, fuiste llamado a mostrar los frutos del Espíritu Santo y que parte de ese fruto es ser humildes. Dios busca corazones dispuestos. Y un corazón dispuesto que reconoce que necesita la intervención de Dios es un corazón humilde. Y a el humilde, Dios lo exalta. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, compártela con alguien más. Hoy alguien tiene que entender que el evangelio que tú y yo vivimos es un evangelio lleno de poder. Hoy alguien tiene que entender que Jesús lo está llamando a modelar su carácter y a caminar como Él anduvo, íntegros, rectos, humildes y sirviendo. Está quien te habla, es Jennifer Gracia, y este podcast se llama Firmes en la Fe.